Bueno, buen día a todos. Qué lindo poder comunicarme nuevamente con ustedes. Un poco les quiero contar, porque acá estamos en didáctica, entonces yo quiero como blanquear muchas cuestiones. He tomado otro lugar de mi casa. ¿Por qué? Porque últimamente estoy mirando, cosa que no hacía hace mucho, estaba medio un poco peleada con la pedagogía y la didáctica, pero estoy mirando muchísimos videos y demás, y todo el mundo está en su escritorio, en su biblioteca, y es como que me parece también un poco hipócrita, es como siempre estamos al lado de los libros, ¿es así? Bueno, no, no es así. Entonces me parece importante como, bueno, ir a otro lugar en el cual yo habito mucho, que es la cocina de mi casa. Así que acá estamos, los recibo en este espacio pequeño y que, bueno, también me gusta hacer artesanía, me gusta cocinar, así que paso tiempo acá. Quiero decirles, a ver, la absoluta necesidad de, insisto, estamos en didáctica, no tengo que blanquearlo al máximo a esto, eh, no estamos cursando normalmente. La escuela no puede estar normalmente trabajando. Estamos en el marco de un momento terriblemente difícil en donde está nada más ni nada menos que en peligro lo que es vital para nosotros, la salud, la economía, el derecho a poder abrazarnos. Digo, estamos en una situación dificilísima, por lo tanto no podemos seguir como si nada. Yo recibía de uno de ustedes un poco, ya saben, yo recibo con mucho, por eso les mandé el formulario. Para mí es importantísimo que ustedes me respondan, me critiquen, digan esto sí, esto no, critiquen en sentido constructivo. Y unos estudiantes me decían, profe, por favor, son muchos los mensajes. Y es porque ustedes todavía están, perdón, me decía, son muchos los mensajes y por fuera del tiempo que tenemos la materia. Él decía, si la materia está una vez por semana, pues bueno, tiene que ser, el mensaje no puede estar siendo permanentemente. Rompan el tiempo escolar, porque justamente la asincronicidad que es la virtualidad permite esto. Me conecto cuando puedo, por eso el Drive me pareció lo más justo para ustedes, porque no necesariamente tienen que estar todos conectados. Rompan el tema de los programas, rompan los tiempos, ¿no? No importa que vean ahora, pero no importa que vean, no importa si no pueden ver el programa que ustedes planificaron, no, porque además la virtualidad y la presencialidad son modos diferentes de dar clase y esto muchos profes no lo estamos entendiendo. ¿No? Digo, y hablo, me involucro porque por supuesto que muchísimas cosas también estoy aprendiendo, pero a ver, se rompen los espacios, se rompen los tiempos, se rompe la manera de evaluar. Por suerte, yo ya hace unos años, bastantes años que hago evaluación formativa, entonces a mí no me está costando, pero hay profes que están muy desesperados con esto, pues dicen, pero ¿cómo califico? No, bueno, la evaluación es mucho más que calificar, ya lo van a ver. Entonces, tranquilos con eso. Acá no es que no está pasando nada, acá está pasando algo muy grave y esto también está movilizado. ¿Estamos? Quería contarles que cómo vamos a seguir trabajando. Por supuesto, hay algunos de ustedes que estamos trabajando por otro lado, nadie se ha quedado por fuera. El documento colaborativo ahora me parece una de las herramientas más democrática para que ustedes puedan trabajar, en el sentido que todos pueden acceder cuando pueden. Hay algunos que me piden el formulario, profe, hagamos clases de Zoom, hagamos clases, y yo no voy a hacer eso al menos por el momento. ¿Por qué? Porque van a quedar algunos fuera de eso y yo no quiero. Uno que quede afuera para mí es injusto. Así que no, chicos, no. Por ahora no vamos a hacer ningún intercambio sincrónico. Vamos a trabajar en la sincronicidad. Ya veremos. Yo estoy pensando en otras cosas, pero ya veremos. Ahora tranquilos con esto, ¿sí? Eh, Decirles ustedes han estado trabajando esto y creo por las devoluciones que hemos hecho, por los intercambios, que la verdad que han podido visualizar muy bien esto de este saber de oficio y este trabajo artesanal que tiene un profesor. Pero yo quiero decirles algo, esto no son lindas palabras, esto no es una buena idea, esto hay que ponerlo en acción. Muchos de ustedes son profesores, les pido que lo hagan, les pido que lo hagan. Es decir, eh, yo entiendo, porque a mí muchas veces me pasa a ver, los que hicieron problemática social antropología conmigo, cuando hicimos el año pasado, hicimos la salida del teatro, fue una lucha para mí, fue una lucha en algunos ámbitos, pues me decían directivos, digamos, donde, profesora, pero ¿para qué? ¿Qué sentido tiene llevarlos? ¿Tuvo sentido? Un sentido antropológico. No hicimos un trabajo sobre eso, no tenía sentido. El,
pero para la antropología como cultura creo que tuvo sentido pensar en esas cosas diferentes, en historia hacemos viajes, vamos a Buenos Aires, conocemos Córdoba, hacemos otras cosas. Es necesario que ustedes hagan otra cosa, que rompan la coreografía del aula, que lo único que tengo es aula, que lo único que tengo son sillas acomodadas, que lo único que tengo para una evaluación es la calificación y la fila 1 y la fila 2. A eso va este saber de oficio. Y fíjense que cuando el saber de oficio dice que perdón, se me abren unas pantallas ahí cuando el saber de oficio plantea que la buena enseñanza tiene que ver con una cuestión ética, ya sabemos todo lo que hemos hablado sobre eso, es con otros, es sobre otros, es decidir muchas veces con destinos de otros, pero también una cuestión epistemológica. Dice Bourdieu, perdón, el docente tiene que ser un pez en el agua. Esto no quiere decir que lo sepa todo, pero tiene que saber su objeto de estudio. O sea, no estamos descuidando eso para nada. No estamos diciendo que no hay que enseñar una fórmula física o una ecuación matemática, para nada. Estamos diciendo que tenemos que hacerlo de una manera artesanal y esto es hacerlo bien. Es muy, por eso, si uno se apropia y lo pone en ejercicio, es muy movilizante, es sacarte de la zona de confort. Aparte, miren, otra cosa, miren, yo les digo cuáles son básicamente las categorías por ahí, habrá alguna que no me acuerdo, pero a ver, las categorías del aprendizaje. Uno puede aprende en realidad por placer. Decir, bueno, a mí me gusta hacer mosaico, fui a aprender a hacer mosaico. Me gusta otra persona, me gusta francés, me gusta cocinar. Aprendizajes por placer. Después están los aprendizajes por inmersión. Aprendo a manejarme en el subte, si fui a Buenos Aires, como puede ser, bueno, pero lo hice varias veces, ya sé cómo se hace. Aprendo a manejar por inmersión, cosas que lo hago cotidianamente. Esos son los aprendizajes por inmersión, son irreflexivos. Están los aprendizajes por necesidad. Son aquellos que, bueno, miren, el documento colaborativo, un aprendizaje por necesidad. Los que no sabían tuvieron la necesidad de aprenderlo. Pero después está el aprendizaje por obligación, y ese es el aprendizaje de la escuela. Cuando yo veo la obligatoriedad con mis estudiantes de historia, y lo vemos de una mirada progre, porque decimos, bueno, a ver, la obligatoriedad es un concepto políticamente progresista, pero didácticamente complicado, porque yo lo obligo al otro a aprender esa resistencia que el otro tiene. ¿Por qué? Y fíjense que yo les planteaba este concepto que quiero que lo reflexionen mucho, el concepto de la descontextualización. La escuela descontextualiza qué cosa, el uso de los aprendizajes. Miren esto, aprendizajes descontextualizados en sus usos, por fuera, por eso los chicos dicen que es inútil. O sea, una mañana, a las 7 de la mañana, viene la profesora o el profesor de inglés. Está por fuera de la necesidad de uso. Si ese chico tuviera que hacer un gran viaje de una experiencia educativa y demás, seguro que iría a un profesor para que le enseñe, porque siente que eso lo va a usar. Pero cuando yo no pienso hacer ningún viaje, cuando estoy a las 7 de la mañana, a las 8 de la mañana, que viene un profe de inglés y se va él y viene el de física a mostrarme una fórmula, ¿para qué me sirve? Ese aprender por fuera de uso es lo que resiste el estudiante y por eso es que hay que ser creativos. ¿Se entiende? Miren, la palabra etimológica más antigua de la escuela es tiempo libre. Es un tiempo libre para poder aprender por fuera de la cotidianeidad. ¿Se dan cuenta? Entonces, a ver, yo creo que ustedes ya lo tienen incorporado, pero yo me desespero porque la didáctica no sea, si bien, miren, yo he tomado, el modo de dar didáctica es un taller, chicos, lo hacemos como un taller, es una materia, yo no digo que esté mal si los profes hacen teorías, ver la didáctica como teorías, acá no vemos teorías didácticas. Acá estamos planteándonos y discutiendo cómo vamos a trabajar en ese saber de oficio, ¿no? Yo los quiero ahora engarzar a un segundo momento, que es el momento del currículum, de la problemática curricular. Lo curricular es el aspecto que atraviesa a la docencia más profundamente como una versión política de este saber de oficio. ¿Por qué? Porque a partir de las políticas curriculares se vehiculizan proyectos de Estado. Todo gobierno fuerte que llega va a implementar una reforma curricular.
Por tanto, cuando yo les pido definir el currículum no como el documento curricular, ahí hay una mirada restringida de lo que es el currículum, reducida, simplista. Es decir, el currículum es un sinónimo de plan de estudio. El plan de estudio es parte del currículum, pero el currículum es más que un plan de estudio. El currículum es un artefacto, es un artefacto, sí, político-cultural a partir del cual se seleccionan determinados saberes que se consideran importantes y válidos de ser aprendidos para un proyecto político determinado. ¿Se entiende? Pues bien, si hay un proyecto político que determina qué se enseña y qué no se enseña, acá hay una selección. Miren por qué les estoy diciendo que es tan medular que ustedes se planteen la problemática de lo curricular. Hay una selección y por eso tenemos que estar muy atentos a lo curricular. Les pido que registren algunas ideas porque no les voy a dar textos específicos de esto porque es más bien técnico y es la parte que quiero que ustedes la puedan internalizar para poder después avanzar en lo crítico. Esta selección de contenidos a estos distintos momentos se los conoce, es una escala, ¿no? Se los conoce como instancias de concreción curricular. La primera instancia, el primer momento decisorio es el nacional. Allí, con sus agencias y agentes, es decir, ministerios, secretarías, ministros de educación, directores, etcétera, van a decidir, van a seleccionar aquellos saberes que valen la pena ser aprendidos, aquellos saberes que se consideran prioritarios de ser aprendidos. Eso lo hace el gobierno nacional. Hoy a esa primer selección la tenemos con la ley 26.206, la ley vigente, y con los NAP, núcleos de aprendizajes prioritarios. Los NAP que se instrumentalizaron en 2006, ahora hay unos nuevos NAP desde el 18, fines del 18, principios del 19, que tienen que ver con los NAP relacionadas con las tecnologías y robóticas. Entonces, hay una primera selección a nivel nacional que selecciona aquellos saberes que se consideran válidos para ser transmitidos en las escuelas. Luego hay otro nivel en esta escala de concreción curricular que son las provincias. Ellos, con esa selección que de ahora en más le vamos a llamar lineamientos curriculares, lo que hacen es diseñar o elaborar los diseños curriculares provinciales. Toman de esos lineamientos generales aspectos fundamentales, ¿no? Para luego poder contextualizarlos en sus propias provincias, de acuerdo a las necesidades, de acuerdo a coyunturas, etc. ¿Sí? Y luego viene la escala que sería la escala institucional, en donde está el PCI, el proyecto curricular institucional, que en muchas instituciones ni existe, pero que tendría que existir. Cuando ustedes van a hacer las prácticas, por ahí las instituciones le dicen, bueno, no lo tenemos terminado, algunos directores lo tienen atrás en su escritorio, como bien, pero tiene que estar. No es lo mismo que el PEI, ojo, que el PEI es el proyecto educativo institucional, esto es el PCI, el proyecto curricular institucional. En esa escala, entonces, que es la última escala, que es la institucional, tengo el PEI y tengo al profesor con su programa anual y sus programaciones áulicas, sus programas de clase, digamos. Miren lo que les digo, atento a esto. Es una escala en donde hay 3 momentos, pero sin embargo se trata de que haya horizontalidad en esto. Es decir, no es que el profesor siga diciendo, como aún lo dice, que bajó del ministerio. No, yo tengo un diseño curricular que el Ministerio de la Provincia de Córdoba elaboró con aquellas orientaciones respecto a contenidos, metodologías, procesos de evaluación, etcétera, que no es para que esté ahí de adorno, yo lo tengo que ver, pero en función de eso yo elaboro mi programa. Por eso un programa serio y está más o menos en mayo elaborado, del profesor, digo, ¿no? Porque es cuando él ya conoce el curso, ya conoce el ritmo, ya conoce los estudiantes, entonces ahí es donde cierra, tiene por supuesto un esbozo de planificación, pero ahí es donde cierra ese programa. ¿Me explico? Entonces, hay que buscar la horizontalidad en esas instancias de concreción curricular. Ahora bien, como profe,
Yo estoy acá en donde digo, bueno, yo tengo que hacer un programa anual, tengo que hacerlo en base a selecciones previas que ha habido, entonces tengo que hacerme una pregunta primaria. ¿Cómo se seleccionaron esos saberes? ¿Con qué criterios? Bueno, paso a contarles. Los criterios de selección de los saberes, estos que les digo válidos, de todo esto ya me hace pensar mucho, ¿no? Válidos para ser enseñado, estos sí, estos no. Hay criterios, criterios de verdad, que son criterios epistemológicos en realidad. Esto está probado, esto no. Fíjense, ahora en la física anda dando vuelta eso de la teoría plana, ¿no? De la Tierra plana. Bueno, eso no, la escuela dice no está probado. Pero sin embargo, en algún momento la escuela dijo, no se enseña Darwin y no se enseña, ¿no? Digamos, es ese criterio de verdad, ¿no? Que sí y que no. Por eso es discutible. Otro de los criterios es el criterio de utilidad. Esto sirve y esto no sirve. Miren, por el criterio de utilidad es que la escuela hasta hoy, en las cargas horarias, hay muy poca carga de las artes en función de la matemática, la física, porque se entiende que son la lengua, por ejemplo, se entiende que son mucho más útiles que las artes. Qué discusión, ¿no? ¿Cuántas horas de matemáticas, fíjense, hay, lo van a ver cuando analicen los diseños curriculares, cuántas horas de matemática hay y si hay de plástica hay muy pocas? Además, tengo que ensayar un acto el 25 de mayo, venga el profesor de plástica, venga el profesor de educación física, venga el profesor de música, esas horas, pero la hora de matemática, por favor, de lengua no las toquen. Ese es un criterio de utilidad que hay que discutirlo. ¿Mm? Otro de los criterios absolutamente discutibles es el estético. Esto sí porque es bello, es culto y esto no. Miren, este año 2020 se sancionó por primera vez que va a ser un contenido curricular la enseñanza del folclore en las escuelas. Y ya Santa Fe saltó y dijo, no, nosotros no lo vamos a incorporar como obligatorio. Ni que hablar el cuarteto en Córdoba. O sea, y claro, a los fines estéticos parece que digamos, no permite ser ese saber legítimo para ser transmitido. ¿Se dan cuenta? Esos son algunos de los criterios con los que se seleccionan. Y por eso es que ya lo van a ver, vamos a hablar siempre que en la escuela hay un currículum prescripto, que es lo que está, lo que leo, que hay que enseñar ecuaciones en tercer año, pero hay un currículum oculto y hay un currículum nulo, aquello que quedó por fuera de lo que se enseña de la selección, perdón, quedó absolutamente por fuera. Entonces ese currículum oculto es quizás más importante que el currículum prescripto, porque es producto de una selección. Entonces yo como cordobesa me pregunto un montón de cosas, ¿no? Si yo vivo en Villa Libertador o tengo contacto, sé que hay gente de acá de este grupo que sabe que yo ahí tengo muchísimos saberes que puedo ser transmitido de una manera, a ver, que son absolutamente legítimos, esas ferias y todo lo que ahí sucede. Eso la escuela no lo mira, no lo ve, queda por fuera, ¿no? Los procesos de interculturalidad que hay en esa zona, la escuela no los registra. ¿Se dan cuenta? Quiero decirles algo, en este último tiempo hay muchos avances. Ni qué hablar. Miren, en el diseño curricular que ustedes están hoy formándose con este diseño, se implementaron materias como problemática socioantropológica, que fue re importante. O sea, uno dice, wow, por fin una cosa, a ver, estamos pensando en cuestiones culturales. La escuela es una cuestión cultural. Yo les decía en el video anterior, didáctica no existía, porque el profesor, ¿qué se iba a poner a trabajar todo esto? A estar pensando y criticando. No, esto no era asunto de usted, esto es asunto de las capas ministeriales. Pues ahora decimos no, la discusión curricular es una discusión política, por eso el profesor tiene que estar atento, qué cosas quedan fuera y qué no. Miren, esta materia no puede ser asignatura desde mi punto de vista. Entonces yo la trabajo como taller. Tenemos también la posibilidad, ¿no?, de tomar algunas decisiones, con los riesgos que eso ocurre. Y no es que lo estoy haciendo por fuera, digamos, como me estoy revelando, no. Pero yo se los aclaro a ustedes. Esto es una asignatura nominalmente, pero la vamos a trabajar como taller. Porque está mal que sea una asignatura. Está mal que didáctica tenga 3 horas y pedagogía 4.
soy pedagoga, o sea, no es que estoy en contra de la pedagogía, pero estoy diciendo la pedagogía es mucho más teórica. La didáctica necesitamos analizar, necesitamos planificar, entonces necesitamos más horas. En otra institución me han puesto didáctica un lunes a las 8:30 de la noche, en donde los chicos están lejísimos de la terminal. A las 9 por ahí me dicen, profe, yo me tengo que ir. Y no saben lo que he hecho, porque didácticamente está pésimo que esté en la última hora. Bueno, esa es una decisión curricular, ¿se dan cuenta? ¿Dónde está ubicada una materia? No fue pensada críticamente, no fue pensada didácticamente. ¿Cómo va a estar filosofía antes que didáctica? No puede ser. ¿Se dan cuenta? A los fines didácticos, digo. Entonces, ahí tenemos esta primera cuestión en lo curricular. Otra de las cuestiones es de dónde toman esos saberes, es el ministerio, esas agencias y agentes, de dónde toman esos saberes. Se nutren del campo cultural, ¿no? De, bueno, las investigaciones que hay en los centros de investigaciones, pero también de conocimientos cotidianos. ¿Qué sucede cotidianamente? Esto también es como una innovación. Fíjense, el ESI. El ESI golpeó las puertas de la escuela. Es decir, vino a incorporarse por la presión cultural. ¿Ven? Entonces, en un momento dije, bueno, no, acá tenemos que hacer algo. Entonces se toma un reclamo social, un saber que estaba por fuera de la escuela y se lo incorpora como obligatorio y como transversal en todo el sistema educativo. ¿Sí? Se toman cuestiones científicas, se toman cuestiones culturales, también el mercado interviene mucho en esto. Esto va a ser, depende digamos, del proyecto político que haya. Por eso, ¿se acuerdan? Les dije, lo curricular responde a un proyecto político. Miren, les pongo el ejemplo de Menem. En la época de Menem, el reino del neoliberalismo, ¿qué hizo Menem? Cerró las escuelas técnicas. ¿Por qué? Porque el Estado presionaba para decir, se terminó eso. El mercado no necesita albañiles, torneros, necesita gente que esté involucrado en la cibernética, en las tecnologías de punta. El mismo Yuri, que hoy es el rector de la UNC, en ese momento también era rector de la UNC, y yo recuerdo en un discurso que tuvo, que dijo, bueno, se terminaron los oficios. Eso fue una gran presión del mercado, una gran presión sobre todo de los mercados internacionales, que le pidieron a Menem una reforma curricular. Y el mercado también presiona a través de las editoriales. Esto ténganlo muy en cuenta. Chicos, qué cosa tan desagradable las editoriales cuando llegan, ustedes los profes de secundario lo saben, cuando llegan los primeros días de clase, los de primario lo mismo, con los manuales y demás, a convencerlos. Cuando en todo texto educativo hay una línea editorial. O sea, las editoriales no es que hacen textos de cuarto grado y los mandan. Primero pasa por el filtro del Estado, pero ya dijimos, el Estado también tiene ciertos criterios. Entonces, yo tengo que pensar, ¿por qué esas líneas editoriales? ¿Por qué un libro de geografía dice, por ejemplo, textualmente, dice, bueno, cuando estudia en tercer año las Américas, dice, bueno, la América culturalmente y hay una América desarrollada y una América subdesarrollada? ¿Por qué dice eso? Es una bajada de línea. ¿Por qué hace un cuadro? Hay un libro que tiene un cuadro comparativo entre América anglosajona y América Latina. Y dice, por ejemplo, América anglosajona nunca hubo golpes de Estado. En América Latina, sí, bueno, pero expliquemos por qué. Porque dicho así, es una baja de línea. Sí, sí, es cierto. Pero ¿por qué? ¿Quiénes implementaban? ¿Quiénes fogoneaban los golpes de Estado? Y justamente Estados Unidos, para evitar el avance del comunismo. Entonces, digo, si yo no tengo una mirada crítica, si un profesor de geografía alegremente usa ese libro, y bueno, ahí hay un problema. Y un problema de política curricular. ¿Se dan cuenta lo que es la política curricular? ¿No? Entonces, ojo con esto. ¿No? ¿Cómo se organiza un currículum? Es toda una cuestión para trabajar, para pensar, para criticar. Otra de los conceptos más técnicos que hay respecto a esto tiene que ver con que hay una pedagoga, Flavia Teresi, que ella dice, en realidad, con un diseño curricular pueden pasar tres cosas cuando llega a la escuela. Ella habla de hipótesis. Puede suceder que eso es un convidado de piedra. O sea,
La hipótesis, ella la llama la hipótesis de la disolución. Nadie se puso a ver qué había ahí, no les interesa. Los profesores, bueno, hay cosas, uno ve cosas tremendas. Profesores que nunca han leído el diseño curricular y han armado acá, hablan los profesorados, ¿no? Y arman sus cátedras como se les antoja, ¿no? A eso se le llama la hipótesis de la disolución. Se disuelve totalmente lo que hay pensado. Por otro lado, existe otra hipótesis que es la hipótesis de la aplicación. Si se dice que hay que enseñar esto, yo enseño esto. Esto que les cuento recién, una América desarrollada, una América subdesarrollada en el marco de una teoría geopolítica ausente. Yo lo enseño porque está así. Miren, hace unos años surgió la idea de poder de que no se enseñara más con la ortografía, porque, bueno, digamos que provocaba muchos problemas, entorpecía, digamos, el trabajo de la lengua. Entonces, muchos profesores y padres pusieron el grito en el cielo y dijeron, no, no, nosotros queremos que... Y participé en una reunión de padres en donde la vicedirectora dijo, bueno, esto no depende de nosotros, esto bajó del ministerio, ¿ven? La hipótesis de la aplicación, tal cual la bajó. Hay otra hipótesis, que es a lo que yo los convoco, que es la hipótesis de la especificación. La palabra especificado en didáctica es una palabra típicamente de la didáctica. Apropiense de los conceptos pedagógicos didácticos. Especificar quiere decir que yo puedo equilibrar, puedo conjugar, puedo relacionar lo que está prescripto en los currículum con lo que es la realidad en la cual yo doy clase. Esa intervención que yo hago se llama especificación. Entonces, no es que yo sea el del currículum no me interesa. Hay muchas miradas muy progre que te dicen, no, yo el currículum no, porque una cuestión. No, no, yo sí digo, sí hay que verlo. ¿Cómo que no? Hay cuestiones re interesantes en el currículum, hay cuestiones re importantes, pero siempre hay que mirarlo con estas lentes, como yo les decía, de la criticidad. Pero cuando yo tomo eso prescripto y lo desando en una realidad sociocultural, lo estoy especificando. Por eso es clave, cuando uno mira un programa de un profe o una clase, uno dice, este profe especificó. Eso, apropiense, les pido nuevamente de ese concepto y de todo lo que estamos hablando, currículum nulo, currículum prescripto, escalas de concreción curricular y esto de la especificación. También, miren, en las escalas de concreción curricular, yo estoy especificando cuando estoy diciendo, bueno, está bien, en los lineamientos generales está tal cuestión, digo, cuando está en la primera escala, nación, en provincia tal otra, ahora yo, ¿qué hago con todo esto? Esa es la gran pregunta, ¿qué hago con todo esto? ¿Se dan cuenta? Otra cuestión, esto de poder, esto lo hemos vivido todo y lo seguimos viviendo. En la escuela hay otro concepto técnico que se llama currículum colección y currículum integrado. El currículum colección es esto que ustedes y yo conocemos perfectamente, es ver las materias y que vivimos, ¿no? Esto también me hago cargo, por ahí uno lo sabe y no lo hace, que es vivir las materias como si fueran compartimentos estancos. El currículum colección es matemática, lengua y no tienen ninguna relación entre ellas. Este currículum colección se le opone, digamos, lo que se llama el currículum integrado, en donde los profesores tienen que trabajar en conjunto para crear un programa común, con un eje estructurante que sea común. Difícil, re complicado. Se ha intentado, algunos ya sabrán, estarán pensando en lo que es el trabajo areal en el secundario, trabajar por área, pero nuevamente, muchas veces conocí un caso que trabajaron el currículum integrado por área, pero un caso que yo conocí, obviamente habrá muchos más, pero lo más común era que seguía viendo dentro del área, la colección. Es decir, el profesor de geografía, el de matemática, el de lengua, perdón, geografía, historia, ética, trabajan juntos en un área, pero en realidad es a los fines formales. Todos están trabajando, he visto hasta tomar el examen de esta manera, en este tipo de área. El profesor toma primero a Juan, a Ana le toma primero el otro profesor y ahí van rotando, pero no hay nada de integración. Entonces,
La colección o el currículum coleccionado es eso, es lo que vieron que tanto se habla de Finlandia, Finlandia no lo tiene. Lo terminó totalmente como a partir del trabajo con ABP, ABC, que lo vamos a ver en esta materia, aprendizaje basado en casos, aprendizaje basado en problemas, API, aprendizaje basado en proyectos. Eso rompe con la colección, pero para ello tiene que haber una definición curricular y esto es cultural. Nos va a costar. Yo sé que hay muchos avances, muchísimos avances y de muy buena voluntad en hacerlo, pero nos va a costar mucho. Y hace mucho tiempo que se está intentando, ¿no? El trabajar en el currículum, salir del currículum de la colección, del currículum coleccionado y poder trabajar en los currículum integrados, ¿sí? Bien, bueno, no me quiero extender más. Hasta ahí vamos a ver este tema. Yo les voy a ir, vamos a trabajar, me sorprendió en las tres materias que tengo en esta facultad, en este instituto, que han estado casi todos, hay un altísimo porcentaje, podría decir mayoritariamente, que les pareció interesante el trabajo en Drive. Es interesante porque para mí es democrático, pueden entrar cuando quieran. Olvídense de que yo les mando un mensaje un lunes y ustedes historia la tenían un miércoles, no importa. Olvídense de eso. O sea, los mensajes vienen cuando puedan, ustedes van cuando puedan al documento, pero todos van a seguir trabajando. ¿Cómo van a trabajar? Yo les voy a empezar, van a hacer un trabajo, vamos a tener un mes para trabajarlo. Este mes es un mes de la temporalidad virtual, por lo tanto es flexible, es elástico. No sabemos si va a ser más, si va a ser menos, no importa. Nosotros vamos a poner un mes. ¿Un mes para qué? Para leer. No es una barbaridad de materiales, no le estoy dando un mes porque es una barbaridad. No, simplemente por esta coyuntura que estamos viviendo, ¿sí? Aparte que tampoco trabajamos una barbaridad de materiales en esta materia nunca, pero es un mes que ustedes van a tener para trabajar. ¿Cómo vamos a hacer esta segunda etapa? Ustedes primero, como yo les digo, es taller, de manera que esta va a ser la última etapa de trabajo básicamente con texto solamente, sino que después ustedes van a empezar a planificar. Terminamos esta materia haciendo un programa anual. Aprendemos a hacer un ABC, un ABP, lo aprendemos a hacer, ¿no? Entonces, por eso nos ocupa casi todo el año la materia en esto. Pero tenemos que trabajar con la problemática curricular, porque es medular para poder avanzar en la planificación. Es el alma mater de la planificación. Entonces, yo les voy a ir subiendo algunos textos, ustedes lo van a ir trabajando y los pequeños resumen, alguna categoría, quieren hacer un resumen de esto, decir, a ver, no nos olvidemos de las instancias de concreción de curricular, de las tipologías de currículum, etcétera, las van a ir poniendo con sus nombres en los documentos. Todavía no van a trabajar hacer un documento en común, van a trabajar en el documento colaborativo, pero imprimiendo allí resúmenes que ustedes están haciendo, un cuadro, un concepto, lo que quieran. ¿Por qué? Para trabajar genuinamente en un trabajo colaborativo. Quiero, por favor, que sea genuino. No que yo hago esto, que vos haces el otro, que después pegamos, juntamos, sino que ahí va a estar todo. Todo eso que ustedes van a ir recopilando, después les va a servir para el trabajo final para entregar. ¿Se entiende? Pero por lo tanto van a ir trabajando así. Van a poner, por ejemplo, Caro puso tal cosa, Claudia puso tal otra, Luciano puso tal otra. ¿Se entiende? Y de ahí van, en los grupos que están trabajando, o algunos que van a ser reinsertados en otros grupos, pero van a ir trabajando así. Y coméntense también en los comentarios, dejen los comentarios, ¿no? Yo voy a ir ingresando, no voy a participar cuando ustedes hagan el trabajo final, como en el otro, pero sí ahora para ir viendo y planteándoles, guiándolos, orientándoles, miren que les falta este concepto, esta idea. ¿Se entiende? Así vamos a trabajar, mis queridos. Así que bueno, les dejo un abrazo enorme acá de la cocina, que tengo esa frase, solo se trata de vivir. Así que bueno, les dejo un enorme abrazo y espero que prontito poder verlos también, al menos así por la virtualidad. Bueno, gracias por haberme escuchado. Un beso.